Bueno, pues A ver, empezamos ¿cómo ya lo ves? así de este rollo, de este palo. Que se ve guay. Espera, no habléis, no habléis. Ahí. Empezar cuando queráis. ¿Hablamos o no hablamos? Sí. ¡No habléis! Hola, estamos aquí en Cuatro Lentes y estamos con una pedazo de fotógrafa. Ella se llama María, aunque no sé por qué yo la quiero llamar Ana. Pero bueno, esas son cosas. Así que vamos a hablar Me parece un bien, poquito, Ana. si no, vamos a hablar un poquito con ella, pues de cómo empezó en la fotografía, de dónde está trabajando ahora, que es súper interesante, de sus trabajos, de su equipo. Cuéntanos un poquito. ¿Empezaste a los 5 años cogiendo una cámara de fotos o cómo fue? No exactamente, me pilló ya un poco más mayor. Sí. No, en 2007 aproximadamente empecé a interesarme primero de una forma como muy lúdica, completamente amateur. Qué guay. Y hubo ahí una serie de años de transición, intentando conocer la cámara, que me costó bastante tiempo. De hecho, todavía la parte técnica, bueno, cualquier otra, todas las cuestiones, continúo ¿no? aprendiendo, Es súper complicado, ¿eh? pero en la parte técnica sobre todo. Y bueno, en 2011 sobre todo, que una época ahí de mi vida con bastantes cambios, muy intensa, tanto para bien como para mal, pues conozco una serie de personas y me veo en una serie de circunstancias que hacen que yo necesite, supongo, pues sí, expresarme y ahí es cuando descubro ese medio que es la fotografía. Me había ido a vivir a Argentina. Jolín. Y Pues bien lejos. estaba en un proceso como de, sí, de búsqueda y fue ahí cuando ya empiezo a tomármelo como un poco más en serio, sí. Y en Argentina, pues empezaste como un poco más a abrirte, o cómo, o a definir Sí, más. no sé si fue tanto una cuestión geográfica, si ese cambio depende del hecho de que me desplace o de realmente las personas con las que me relaciono y también de mi situación personal. Sí. Yo estaba estudiando ingeniería forestal, que Madre no tiene mía, qué nada cambio. que ver. La leche. Si bien es cierto que siempre reivindico mucho que la fotografía realmente es una disciplina absolutamente transversal y ya empecé como a llevarme la fotografía a lo que estaba haciendo en ese momento. De hecho, el proyecto que hice de fin de estudios, por suerte ya pude relacionarlo con la técnica fotográfica. Qué guay. Estaba trabajando con una comunidad de prados de siega de montaña, Renaterium, bueno, una comunidad de prados asturiana que sufre mucha competencia de especies foráneas y demás. Y bueno, pude hacer un catálogo de esas especies. Eso fue como la primera vez que me planteé la fotografía como algo no tan lúdico como... Sí. Y bueno, de ahí comienzo a hacer algunos trabajos, eventos y demás, y a interesarme cada vez más por lo que realmente me gusta, que es el reportaje de calle, el reportaje subjetivo y la fotografía documental. Cuando volví, en 2015, decidí que me apetecía estudiar fotografía. Sí. Y ahí pasé los 2 años más maravillosos que recuerdo, ¿Estudiaste? en la Escuela de Artes de Oviedo. Ah. Y bueno, ya terminé como de dejarme contagiar totalmente del virus de la fotografía, gracias a todas las enseñanzas de mis profes y Claro, es a más conocer chulo a un montón estudiarlo de en la autores. escuela. Debe ser completamente diferente estudiar en la Escuela de Artes que en el FP de imagen y sonido. Entonces un poco... Claro, sí, la Escuela de Artes de Oviedo, a diferencia de otras que se centran más en la técnica, hace mucho enfoque en teoría fotográfica, que al final es la base, conocer un poco, más allá de las cuestiones técnicas, conocer un poco qué elementos del lenguaje quieres utilizar, qué quieres contar, Lo que más te y identifica conocer a ti, ¿no? autores, que al final los autores son la clave para... Creo que las referencias son clave para poder tú también llegar a desarrollar tu lenguaje. Bueno, me fue difícil seleccionar porque sí que me hubiese gustado hablar de algunos fotógrafos más, pero quise centrarme en estos 3. He traído por un lado la balada de la dependencia sexual de Nan Goldin. Madre mía. Nan Goldin me fascina por la capacidad que tiene para mostrar emociones humanas. Creo que hay pocas fotógrafas como ella que sean capaces de mostrarnos sentimientos a veces y sensaciones tan duras y tan bonitas a la vez. Es conocida por tratar temas bastante duros como la adicción a las drogas, la marginalidad. Todo su trabajo es autobiográfico, todo lo que narra es a partir de su propia experiencia porque son sus amigos y sus familiares.
También es muy rupturista en esa búsqueda tan feísta que tiene en ocasiones. Es que podemos decir, una mujer que se fotografió, se autorretrató a sí misma tras haber sido golpeada por su pareja. Creo que en ese sentido es una figura absolutamente destacable, una fotógrafa buenísima, tanto en lo conceptual como en lo formal, porque el uso que hace de la luz disponible, siempre luces naturales y disponibles, pues es muy bonito. Martin Parr es otro de los fotógrafos que me interesan mucho. Con él asistimos a una ruptura, una renovación del género documental y fotoperiodístico. Empieza a incluir unos planos con mucho detalle, flashazos fuertes y sobre todo creo que algo muy destacable, bueno, aparte del evidente colorido, siempre esta forma a la que recurre él de saturación, colores vivos, encuadres cerrados. Y sobre todo creo que si algo hay interesante y destacable de Martin Parr es la ironía con la que es capaz de criticar la sociedad contemporánea y algunos países que no venían siendo tan criticados o tan puestos en el punto de mira del fotoperiodismo como venían siendo los países del tercer mundo o países más pobres. Él retrata países ricos desde una perspectiva muy crítica y muy irónica, en los que la miseria humana también se hace patente, solo que desde otro prisma. Alex Webb es otro fotógrafo documentalista de Magnum. Lo más fascinante, bueno, en realidad son varios aspectos los que destacan, las composiciones en las que ocurren paralelamente diferentes cosas y el uso siempre de luces muy duras, sombras y luces muy fuertes, y una fusión entre dos corrientes fotográficas que a priori son opuestas, que sería el instante decisivo que aprendimos con Henri Cartier-Bresson y por otro lado esa fotografía más anodina en la que no ocurre nada a priori, que se desarrollaría en el documentalismo de los años 50. Él mezcla un poco esas dos escuelas, entonces hace como que sean imágenes con una tensión visual muy fuerte en las que a su vez realmente no es que esté ocurriendo nada, pero sí tenemos la sensación de que algo pasa. Pues ahora continúo desarrollando un trabajo personal que empecé antes de irme a Argentina, hace ya varios años que comencé a fotografiar la comunidad gitana. La comunidad romaní, solo que ese término en realidad no se utiliza demasiado en España. Y es el trabajo que sigo desarrollando, se llama El viento verde y... ¿Te hiciste algo? Sí. Y trata sobre diferentes comunidades de gitanos de España, Argentina y Rumanía. Es un... bueno... Esto es más bien como el boceto, ¿no? De que tenéis para... Sí, no, en realidad esto es la transición. En realidad aquí está toda bueno, las imágenes... El trabajo, sí, la narrativa está hecha aquí, construida ya. O sea, solo que el formato en sí es un boceto, sí, pero el contenido es el contenido final. Y digamos que parte de una forma muy ingenua y muy idealizada, de una forma casi mítica y simbólica de la comunidad gitana, y a medida que me voy adentrando y voy conociendo un poco más esta realidad, empieza a tomar otros derroteros, otros caminos. Se divide, podría hablarse de la división en 4 capítulos. Una primera que es como generalista, un acercamiento bastante simbólico, mítico a la realidad del pueblo gitano, con unos versos, lo voy hilando en todo momento con versos de Lorca. Un segundo tratado que habla de la infancia y por último llega a la pérdida de la inocencia y una suerte de muerte simbólica en la realidad de toda mujer gitana, que es el matrimonio, el paso a la boda, que marca un antes y después en su vida, y de ahí empieza como una especie de decadencia, como una especie de... cada vez se empieza a tornar la historia un poquito más oscura, ya digo, se pierde la inocencia. Los versos de Lorca también van guiando este proceso. Y lo que al principio es colorista y bastante fresco, ingenuo, naif, se empieza a tornar más oscuro y más trágico, porque al final el hilo del romancero podría hablarse que es la tragedia, es la pena, ¿no? El color verde tiene muchos significados en la obra lorquiana. Tanto a veces representa la vida como otras veces representa precisamente la muerte, la podredumbre.
En el caso del poema Preciosa y el aire, que es uno de los poemas que es eje central de este trabajo, el viento verde representa la persecución sexual. Es un hombre que persigue a una mujer e intenta, bueno, violarla, ¿no? Violarla. Sí. Y entonces, bueno, por ahí viene un poco esa relación con el color verde. Decidí que esta mujer fuese, el retrato de esta mujer cerrase en cierta forma esta narrativa, porque ella representa un poco, creo que su mirada, ciertamente como un poco desafiante, representa un poco esa resistencia, esa mujer que lucha y que, bueno, y que a pesar de aceptar sus circunstancias no claudica. Eso es que tiene mucho que ver en realidad con, al final se torna más una mirada no tanto a lo gitano de una forma más amplia, sino concretamente a ese recorrido de la mujer gitana, a ese paso desde la época de juventud y de adolescencia, donde prima la frescura y la libertad, donde todavía pueden, digamos, vivir con ciertas... Ser un poco más libres, ciertas libertades, a luego el paso a tener que atender a su marido y demás. La mayor parte del equipo que traigo es de adquisición reciente, porque siempre he sido bastante austera con la parte técnica. Y desde que empecé a trabajar en fotoperiodismo me exigió tener algún objetivo más para poder resolver profesionalmente. Para mis trabajos personales utilizo esta cámara digital, una 610, con un objetivo 50 milímetros, bastante luminoso, es un 1.4. Y realmente es el objetivo que he venido usando todos estos años y con el que me siento más a gusto. Más cómodo, claro. No descarto, quizás más adelante un angular fijo me gustaría también, porque a veces estoy un poco limitada con los espacios interiores. Ya. Y luego tengo por aquí un 16-28, un angular que es muy práctico para hacer prensa. Ah, qué chulo. Este es bastante económico, sí, es... ¿Sigma o Nikon? bonito. Sí, ese no, Tokina. Ni para ti ni para mí. Ni para ti ni para mí. ¿Y qué tal van estos? Bien, va bastante bien. Tiene una apertura de 2.8, no es muy luminoso, pero resuelve bien. Y tampoco te da demasiado barril ni demasiadas aberraciones, así que guay. Luego el antiobjetivo. El antiobjetivo. Que es este Tamron 70-300, que Sí. es imprescindible para hacer deportes. Ajá. Y otro tipo de fotos. Bueno, en el teatro, por ejemplo, siempre lo uso, Sí. pero que realmente es un objetivo que personalmente, o sea, para mis trabajos no usaría, pero Se bueno, lo también. cambiarías. Bueno, se lo cambiarás algún día de estos, ¿no? Yo tengo ese en un cajón guardado. Sí, ¿no? Ah, qué bien. Yo se lo regalé, bueno, no, mentira, yo no tengo este, tengo un, no sé si es un 24-70, no sé, de Tamron, pero muy malo, y se lo regalé a mi suegro, con la Canon. Bueno, mira, qué suerte tu Sí, ¿no? suegro. Y mi suegro, oye, qué bien hace las fotos la cámara, y yo, sí, lo que tú digas. Bueno, el flash, que tampoco es de mis mejores amigos, si bien tengo que decir que me encantan los fotógrafos que utilizan el flash de una manera canalla. Sí. El flash amable no me gusta tanto, pero el flash que puede utilizar Bruce Gilden o el mismo Martin Parr, pues sí que me parece una pasada, pero yo no lo utilizo mucho. Soy pésima con el flash. Sí, yo prefiero la luz disponible. Y luego, mi querida Pentax. Oh, qué chula. Que gracias a esta cámara, creo que puedo decir que gracias a esta cámara comprendí cómo funcionaba una cámara, valga la redundancia, y un objetivo. Es importante empezar por una analógica antes que por una por una digital, perdón. Porque, no sé, no es lo mismo. Aquí tienes que apurar mucho porque tienes un carrete de 24 o de 36 y si te sale mal, te sale, no, pues borrar. Sí, creo que el hecho de ver materializarse sobre los químicos, el efecto de la luz, poder ver cómo funciona, creo que es más fácil de comprender que intentar imaginar una serie de unos y ceros que generan una imagen. También con los propios objetivos, Sí. de alguna manera este objetivo me ayudó a entender, como puedo ver la apertura de diafragma, pues me ayudó a entender Sí. cómo funcionaba tanto la relación entre velocidad y apertura. Así que creo que, si bien la uso más de una forma más
más amateur, más lúdica, no la suelo usar para trabajos profesionales. Bueno, pero para un curso personal, Sí. no sé, está bien. Sí, sí. Además que es una cámara maravillosa, la verdad. Sí, tiene un rango dinámico muy bueno. Bueno, pues nada, María, muchas gracias por venir y por estar con nosotros en esta aventura que hemos iniciado. Y nada, yo solo vengo a hacer dinero, así que espero que esta Perfecto. entrevista nos dé dinero. Ya me pasáis la parte. Pues Así que muchas nada, no, en serio. Muchas gracias por haber venido y la verdad es que todo lo que nos has contado es súper interesante y muchas gracias a vosotros y ojalá que, bueno, que pueda seros interesante algo de lo que os he sí, dicho. sí, sí. Yo creo que a mucha gente le va a gustar.